Eta asteon danoi. Balenciaga Museoarentzat aurtengoa 2017koa oso urte garrantzitsua izango da. Izan ere 100 urte beteko dira aurten Cristobal Balenciaga maestroak bere lehen denda ireki zuenetik hemen Donostian. Horrexegatik, Gipuzkoako artxibategitik berreskuratu nahi izan dugu bere kontribuzio industrialaren matrikula den artxibo bat, nun agertzen den, Aldundiak horrela baimenduta, Cristobal Balenciagak denda hori ireki behartzuela martxo aldera. 100 urte betetzen dira Cristobal Balenciagak bere ibilbide profesionala denda baten bitartez hasi zuenetik, eta 80 urte betetzen dira bere lehen denda ireki zuenetik Parisen. Eta segurazki Pariseko salto horrek ere eman zion halako oihartzun bat, eta izan zen bere internazionalizazio prozesuan oso urrats importantea. Horrexegatik, eta Balenciaga Museoak 5 urte bete dituen honetan aurrera pausu importante bat ematea iruditzen zitzaigulako, aurtengo programazioa oso berezia izango da. Aurtengo programazioan lehen aldiz, Balenciaga Museoaren areto guztiak hartuko dituen erakusketa bat izango dugu, eta ia urte osoan, maiatzatik hasita eta datorren urtea pasatxo, izango dugu erakusketa importantea. Tradizionalki trajeak eta jantziak, soinekoak kolekzionatzea indarrean jartzen duen ideiari lotuta. Collecting Elegance, Rachel Mellon's Legacy izenpean izango dugu bere garaian Balenciaga Museoari egin zitzaion legaturik handiena, Bani Melonek egindakoa alegia erakutsiko duen erakusketa aparta. Horretarako oso apostu garrantzitsua egingo du museoak, baino ez bakarri museoak, kultura eta turismoko diputatua naizen aldetik, baita ere iragarri nahi dizuet, erakusketa hau izango dela turismoaren aldetik, San Sebastian Region marka, eta hizketan ari gera baita ere Euskadiko turismo sailarekin, beraiek ere erabili dezaten, guk erabiliko dugun bezala zentzurik onenean noski, erakusketa hau Gipuzkoak daukan erakargarritasuna munduan zehar zabaltzeko. Egia da lurralde honek gastronomian eta beste hainbat errekursotan dauzkala bere kargarritasunik nagusienak, baina estetikak eta Balenciagaren itzal handia estetikaren munduan eta modaren munduan erabili ahal izatea gure lurraldea erakargarriago bihurtzeko aukera aparta iruditzen zitzaigun, eta horrexegatik erakusketa hau Madrilen eta Parisen aurkeztuko dugu. Horretarako gainera aliatu importanteak lortu ditugu, eta iruditzen zaigu egingo dan esfortzu horri ahalik eta etekin handiena atera behar diogula. Nik honetan utziko dut, gero esplikazio gehiago emango ditugu, baino urteak zeintzu ekitaldi eta nolakoak izango diren esplikatzeko Miren Bibesek zuzendariak hartuko du hitza. Muy brevemente, explicar que el Museo Balenciaga va a vivir en este año 2017 uno de los años más importantes desde su puesta en marcha. Sabéis que este último año hemos celebrado el 5º aniversario del museo, un museo que ha ido creciendo tanto en visitantes como en capacidad, en estructura, en reconocimiento. Y este año, en el que se conmemora el centenario, 100 años desde que Cristobal Balenciaga abriera su primera tienda aquí en San Sebastián, en la calle Vergara, y en el que se conmemora también 80 años desde que abriera su primera tienda en París. Por tanto, ese es otro hito importante en la carrera profesional de Cristobal Balenciaga, que seguramente le proyecta en el mundo, porque le proyecta en la capital de la moda. Los queremos emplear para dar un salto cualitativo muy importante en este museo.
La exposición central, que va a, de alguna manera, poner en valor el coleccionismo y a la gran, digamos, coleccionista de Cristóbal Balenciaga, que fue Rachel Mellons, Bunny Mellon, que luego legó buena parte de su colección al Museo Balenciaga, va a ser la protagonista, porque buena parte de los trajes que legó van a ser exhibidos por primera vez en una exposición que va a tomar todo el museo por primera vez y que va a tomar buena parte del año, porque arrancará en mayo y se extenderá hasta bien entrado el año que viene. Hemos querido rescatar del archivo de Tolosa la matrícula de contribución industrial que acredita que en marzo de 1917 Cristóbal Balenciaga abría su primera tienda, como digo, en la calle Vergara de San Sebastián. Pero dado que esta es una exposición que tiene una envergadura muy importante, que nos vincula al coleccionismo, nos vincula a los mecenas norteamericanos, que nos vincula a la internacionalización del maestro en París, que nos vincula a su primera tienda y sus primeras andaduras comerciales en San Sebastián, creemos que Guipúzcoa no tiene tantos nombres, no está sobrado de nombres relevantes internacionalmente reconocibles. Uno de ellos es Balenciaga y, por tanto, del mismo modo que en otras ocasiones Guipúzcoa aprovecha su tirón en el campo de la gastronomía o en el campo del paisaje o en el campo de la cultura, concretamente este año el Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación Foral, en colaboración con Basquetour, con quien ya estamos hablando, con el Gobierno vasco, vamos a aprovechar el tirón que tiene esta exhibición, el tirón que tiene el nombre de Balenciaga y sus valores asociados, para hacer promoción turística y recordar que hay muchas razones, también la del Museo Balenciaga, para venir a Guipúzcoa, para venir a San Sebastián Region. De manera que hemos decidido hacer importantes presentaciones de esta gran exhibición, de esta gran exposición, tanto en Madrid como en París, porque entendemos que, sobre todo en Francia, tenemos un visitante fiel que visita Guipúzcoa, que conoce muchos de nuestros recursos, pero tenemos que recordar que tenemos un gran museo que está en Guetaria y que tiene esa capacidad de atraer a gente fuera de la capital, que tiene capacidad de diversificar los asuntos o los aspectos por los que somos visitados y, por tanto, nuestros atractivos, más allá de la gastronomía y del resto de recursos que he citado, y nos parecía que era una ocasión pues muy interesante para darnos a conocer en el mundo. Le voy a pasar la palabra a Miren Vives, que es la directora del Museo Balenciaga, para que nos dé detalles de cómo se ha ido conformando y del conjunto de las actividades que van a tener lugar en este año del centenario de la apertura del primer negocio de Balenciaga en San Sebastián. Miren, aurrera. Eskerrik asko. Mendeurrenaren arira aproposa iruditu zaigu Donostian egotea urteko programazioaren aurrerapen hau emateko, eta eskerrak nahi diote Foru Aldundiari leku zoragarri hau usteagatik. Eskerrik asko. Aproposa mende urte urrenak Getaria eta Donostia Balenciagarekin duen lotura azpimarratzen duelako eta gogorarazten digu museoaren kokapenaren zergatia. Naiz eta Balenciagaren lehen biziko urtei buruzko ekarpen importanteak izan eduki, adibidez, orain dela urte batzuk Aldundiak argiratu zuen liburua Maizuaren eratzea, museoak ikerkuntzurako lerro irekia dauka gai honen inguruan, alderdi desberdinetan sakontzeko. Sí comentaba que, bueno, por supuesto, creemos que es adecuado hacer este avance de la programación del año 2017 ligado al centenario aquí en Donosti. Al fin y al cabo, el centenario nos habla de una relación importante de Balenciaga con Guetaria en sus orígenes, con San Sebastián en los inicios de su carrera profesional y, por tanto, nos recuerda una vez más el porqué de nuestro museo en esta Guipúzcoa y no en algún otro lugar como en París o en Madrid o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Al final, creemos que estos primeros años son el signo de identidad de nuestro museo y, por tanto, aunque se han hecho importantes aportaciones a lo largo del tiempo en torno a este tiempo de la biografía de Balenciaga, y para ello recordamos el libro que la propia Diputación Foral publicó allá en 2010, La Forja del Maestro, para nosotros es siempre una línea abierta estos primeros años para seguir aportando y buscando y encontrando nuevas visiones y nuevas
justificaciones documentales que nos ayuden a entender un poco más estos años. Para hablaros un poco de esto, os dejo con Igor Uría, el director de colecciones del Cristóbal Balenciaga Museoa. Kaixo, egunon, mila esker miren. Ehun urte enpresa abentura hau hasi zela. Ikerketa honetan, atera diren datuak, artxibo eta registro desberdinetatik ateratakoak dira eta objektiboak dira, ez genituen testigantzak kontuan eduki nahi. Dagoen lehenengo erregistroan, Denis Itsasok aipatu duen bezala, matrikula industrial liburuan dago eta hau Gipuzkoako artxibo orokorrean gordeta dago, eta hau bertan gaur erakusgai duzue. Eskerrak ematen dizkiogu artxiboari gaur honea ekartzeagatik. Como bien decía, 100 años del inicio de esta aventura empresarial. En esta investigación, todos los datos que se han hallado son objetivos y buscados en diferentes archivos y registros, y nos hemos olvidado de lo que son los testimonios para darle un valor mucho más objetivo, ¿no? El primer registro en el que figura Cristóbal Balenciaga es el libro de matrícula industrial, en la tarifa número 1, que está conservado en el Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa, y que les agradecemos muchísimo que hoy nos lo hayan traído para que vosotros lo podáis ver. La contribución industrial es un reglamento que en 1917 se regía bajo el reglamento que había publicado en 1911 la Diputación Provincial de Guipúzcoa, y en él quedaba expresamente estipulado que se debía registrar todo español o extranjero que ejerza cualquier industria, profesión, arte u oficio. Y existía una comisión que realizaba estos listados, entendemos que a principios de año. Por lo cual, todas las personas que se inscribían posteriormente hecho este listado tenían que adscribirse a una parte que se llamaba adicciones. Por eso, en la hoja que vosotros habéis visto, lo primero que se lee es adicciones. Claramente no podemos determinar si era febrero o marzo, porque no está la hoja de alta, como posteriormente, en años posteriores, sí que todas las altas y bajas se realizan con una fecha en concreto, pero podemos determinar que era en el mes de marzo, debido a que en el mismo reglamento estipula, en el artículo 9, que toda persona, antes de ejercer su profesión o oficio o apertura de negocio, debía de estar inscrita, y los primeros anuncios que figuran solicitando personal son de los primeros días de marzo, a partir del día 4, por lo cual podemos entender que era o finales de febrero o primeros de marzo. Pero no podríamos decir una fecha exacta, porque no hay ningún registro que conste en ello. En la tarifa 1, quería explicaros qué es la tarifa 1. En ella se engloban lo que es el comercio al por menor y algunos establecimientos al por mayor, ya que, por ejemplo, el Magasin de Louvre, que era donde había comenzado Cristóbal Balenciaga, entraba dentro de lo que era la tarifa número 1. Él se clasifica dentro de lo que es la clase número 4, que son establecimientos o tiendas de modista que hacen vestidos, abrigos, sombreros y otras prendas de lujo para señoras y niños, surtiendo los géneros. La diferencia entre surtir los géneros o no era una parte importante para hacer la clasificación en todos estos negocios. Es cierto que existe una categoría algo superior cuando Balenciaga se inscribe en 1917. Él se inscribe en el epígrafe 4, pero con la riqueza, ellos le llaman riqueza imponible, de 1.000 pesetas. Pero había una superior, que es donde ya figura en 1917 al asociarse con las hermanas Lisaso. Ellas aportan capital a la empresa en enero de 1918 y ello hace que suba a la categoría máxima dentro de lo que estaba considerado la categoría de modistas de lujo, de artículos de lujo. Esta empresa de 1918 con las hermanas Lisaso se llamará Balenciaga y Compañía, aunque el registro en la propiedad mercantil aparece el registro aparece en 1919, retrotrayéndose a que la sociedad se ha formado en 1918 y con una duración de 6 años. Es decir, una vez finalizados los 6 años, directamente la empresa finaliza. Esta empresa, como figura en el libro de matrícula industrial, está en todo momento, desde 1917 hasta el 24, en calle Vergara número 2, primera planta. En 1924
cuando ambos socios se separan, se establece cada uno en una ubicación diferente. Y esta ubicación, que es Avenida 2, es donde estará Cristóbal Balenciaga desde esa fecha, desde 1924 hasta 1937. Y no podemos decir que en 1938 no estuviera, porque no existe registro alguno en el que quede constancia de ello. Lo que sí que queda claro es que Cristóbal Balenciaga, como empresa individual, con un capital de 100.000 pesetas, se establece en 1924 y estará hasta el 37, por lo cual en 1937, cuando se establece en París con el nombre de Balenciaga, sigue existiendo en España una empresa que se llama Cristóbal Balenciaga. En esta empresa de 1924 trabajan ya 71 personas, 3 de ellas hombres y 68 mujeres. Hago constar este dato porque, a mi parecer, es una gran empresa, porque creo que hoy en día muchas pymes que con producto internacional son menores, ¿no? Bueno, aquí él ya en las estadísticas, los cuestionarios de estadística que rellena, dice que ya hace una producción provincial, nacional, incluso internacional, por lo cual la envergadura de su negocio es de gran importancia. En 1927, con objeto de diversificar un poco la producción y ampliar el público, se inscribe en esta misma categoría una nueva empresa, Martina Robe en Manteau. Ello hace lo que siempre nos ha quedado constancia de la importancia de la figura materna con Elisa, que todos conocemos. Nos queda claro que anterior a Elisa existe una marca en lo que la importancia de su madre es imprescindible, Martina. Esta empresa estará ubicada en la calle Oquendo, número 10, primera planta, y lo que ocurrirá es que cambiará de nombre a Eisa Costura en septiembre de este mismo año. Todo este mare magnum de empresas y cifras que os estoy diciendo, creo que os voy a justo detallar alguna más para tampoco complicaros mucho. En 1932, en Santa Catalina, número 3, abre otro negocio que tiene una corta duración, al igual que Eisa Costura. Ambas dos se cierran en 1933, constituyéndose una empresa que es Eisa BE, que esta empresa es con la que consigue que su negocio se expanda por diferentes capitales. Hasta entonces solo había trabajado para el público provincial, nacional e internacional, pero desde una sede que estaba en San Sebastián, y en ese momento se abre en Madrid en el año 33 y en el año 35 en Barcelona. Esta empresa solo durará hasta 1942 y ya se constituirá definitivamente en 1942 junto con su socio, que es su hermano, Juan, la empresa que todos conoceremos en la avenida número 2, primera planta, estando todavía en algunos casos en la segunda planta la empresa Cristóbal Balenciaga. Esta empresa terminará en 1969 con varios accionistas, entre los que figuraba el personal mismo de la empresa, personas como las hermanas Crespo, que habían comenzado con él, o María Ozcariz. Una gran aventura empresarial que finaliza con una plantilla de más de 2.000 empleados y manteniendo siempre la sede en Donosti, en la Avenida de la Libertad, número 2, primera planta. Eskerrik asko. Bueno, como veis, Igor nos ha dado las pinceladas de una gran aventura empresarial con aperturas, traspasos, cambios de denominación, entrada de nuevos socios, salida de socios, expansión geográfica, expansión internacional. Al final es una descripción un poco de lo que es una aventura empresarial entonces y hoy en día. Por eso el tema creemos que tiene vigencia y merece la pena dedicar parte de este año a poner en valor la relevancia de la faceta empresarial y de negocio de Cristóbal Balenciaga. En este sentido, parte de la programación del museo, la que tiene que ver con nuestros esfuerzos por relacionarnos con el mundo actual y que nos rodea,
va a ir encaminada a tratar precisamente este tema del emprendizaje y la creación de negocio en el mundo de la moda. Y en este sentido vamos a lanzar este año por primera vez la iniciativa de generar una escuela en torno a estos temas importantes para la creación de negocio en el contexto de los cursos de verano de la UPV. Este año sería el inicio y con una vocación de continuidad para que sea una cita anual de tecnificación del sector. Igualmente relacionada con esta faceta del emprendizaje y de la transmisión a nuevos creadores de las técnicas de Balenciaga, continuaremos con nuestra programación de masterclass de transmisión de técnicas en marzo y seguramente en noviembre. Y además lo que hemos puesto en marcha por primera vez este año, con un piloto previo del año pasado, es un proyecto que nos lleva a conectar con las escuelas de diseño en moda que actualmente funcionan en el mundo, para generar un proyecto que en este año lo circunscribimos a la Escuela Central St. Martin's de la University of the Arts de London, pero que en el futuro ampliaremos a otras escuelas, y que consiste en una transmisión directa de lo que nosotros consideramos que es el legado de Balenciaga, con la invitación a estas escuelas de participar en un study trip en el museo, una sesión de masterclass en los archivos del museo y a continuación insertos en su programa académico. Ellos realizan sus interpretaciones y su trabajo dentro de lo que es el currículo escolar de este año de la Central St. Martin's en London, y generan unas creaciones que otros alumnos de comunicación de Central St. Martin's terminarán curando y generando con ellos una exposición virtual que todos podremos ver el resultado final en marzo. Como digo, este es el inicio de un proyecto que queremos ampliar a otras escuelas, siempre con relevancia internacional. Pero sin duda la gran aportación del año y lo que siempre nosotros nos centramos es la exposición, que anualmente solemos renovar. Hacemos, como sabéis, 1 o 2 exposiciones temporales al año. En este año la exposición temporal es temporal porque no deja de tener una duración limitada que irá desde el 27 de mayo de 2017 al 25 de enero de 2018, pero su característica es que desdibuja ese contorno que nosotros solemos hacer entre exposición temporal y estable, puesto que va a ocupar todas las salas que ahora mismo dedicamos a exposición en el museo. Efectivamente, como ha introducido Denis Itxaso, se trata de una exposición que tiene que ver con un legado. Es una exposición, por tanto, que tiene que ver con una parte muy concreta de nuestra colección, que es la legada por Rachel Lambert Mellon al museo a lo largo de los años. En 2014 se produjo una importante donación de piezas a la muerte, al fallecimiento de Rachel Lambert Mellon, que suscitó gran interés en los medios. En ese momento, lógicamente, acabábamos de recepcionar ese legado y no estábamos en disposición de empezar a generar lo que es la difusión del mismo sin haberlo estudiado y haberlo trabajado convenientemente. Y para ello lo que hemos contado es, y por eso es también muy importante para nosotros esta exposición, con la colaboración y la dirección de Monsieur Hubert de Givenchy, que es director de este proyecto y además propulsor de este proyecto, además de presidente fundador de nuestra fundación y de la persona que ha sido la mediadora en todo momento entre el legado Mellon y nosotros. Monsieur Hubert de Givenchy, como propulsor de este proyecto, tiene la gran ventaja de ser una de las pocas personas ahora mismo que puede decir que conoció a las 2 figuras que son lo más importantes de esta exposición. Y tuvo una relación tanto profesional como de amistad tanto con Rachel Mellon como con Balenciaga. Rachel Mellon es el arquetipo de la clienta internacional de alta costura, y en este sentido la exposición va a ser tratada como tal y nos va a dar pie a hablar de un contexto sociocultural y también de un contexto profesional de la alta costura, en el cual en ese 80 aniversario de la casa en París una clienta de esta relevancia merece especial hincapié. Pero también Rachel Lambert Mellon tiene unas peculiaridades, unas características personales que la hacen, además de ser un ejemplo con el que podemos hablar de todas las clientas, la personalizan en una clienta muy concreta. Ella es
Ella es una persona, digamos, muy prominente en la sociedad norteamericana y, sin embargo, muy discreta. Es una persona que no se prodiga en medios, es heredera de una gran fortuna. Su marido es un gran mecenas de las artes, ella también, y también posee una importantísima fortuna creada alrededor del mundo de la banca. Es amiga de los Kennedy y tiene relación con todas las altas esferas sociopolíticas y culturales de su momento. Y desde 1953 hasta 1968 es clienta de Cristóbal Balenciaga y compra, digamos que de manera extensiva, creaciones de Cristóbal Balenciaga. De manera que hoy en el museo, por ejemplo, que es una parte de lo que llegaría a comprar, tenemos una colección que ronda las 500 piezas entre indumentaria, complementos, documentación, etc. Entonces, nuestro enfoque y el enfoque que nos propone Monsieur Givenchy para esta exposición, aparte de ser el de la clienta, creemos que es importante destacar el papel de coleccionista. Rachel Mellon Bunny, como le llaman, es también una gran coleccionista y filántropa. Ella colecciona y a su vez también dona pues, a grandes instituciones y museos, pero también tiene una importante colección tanto de arte como bibliográfica, como todo lo relacionado a su gran pasión, que es la jardinería y la horticultura. Y creemos que esa sensibilidad y esa capacidad de discernir que le hace seleccionar otras colecciones que forma, la aplica también en este caso a su colección de Balenciaga. Y eso es lo que vamos a intentar también poner en relieve en esta exposición. En esta exposición contamos también con la colaboración de la Casa Bonaveri, que va a tener que ver con la forma en la que vamos a presentar los maniquís, que también va a ser algo diferente a lo que nos tenemos acostumbrados en el museo. Al margen de esta gran exposición, que luego os dejaré hacer preguntas al respecto, también me gustaría decir que esta es nuestra aportación al año del centenario a nivel internacional, y que otras instituciones también van a hacer aportaciones a este respecto. Es decir, el centenario es un contexto, a los museos nos encantan los aniversarios de cosas porque nos dan pie a programar, es un contexto que otros van a aprovechar también, y así el Palais Galliera en París va a organizar una exposición en torno a otra temática de Balenciaga, en torno en concreto al negro de Balenciaga, y Victoria Albert Museum va a hacer una retrospectiva en relación también a su influencia en el mundo actual, que es Shaping Fashion. Entonces, al final, en primavera, a lo largo de primavera y verano, pues vamos a tener importantes citas internacionales alrededor de Balenciaga, y destacar que, por lo menos con Victoria Albert, sí hay una colaboración y habrá un intercambio de piezas de ellos en nuestra exposición y nuestras en la suya. Aparte de la exposición, aparte de esta preocupación por la formación en cuestión de emprendimiento y negocio de moda, la programación de este año también vamos a intentar generar lugares comunes y programación en la propia San Sebastián, aprovechando este vínculo del centenario. Y así parte de nuestra programación de difusión, jornadas y talleres se realizará en San Sebastián con la colaboración de Cucha Fundazioa en los espacios de Bacalera, de la UPV en los cursos de verano, como he dicho antes, y de Fomento de San Sebastián en el clúster de la moda. Por último, sí que nos gustaría destacar que haremos un guiño y daremos más información de ello en abril a esta faceta comercial, e intentaremos este año que el museo se convierta en un espacio que acoja a iniciativas de jóvenes diseñadores y marcas locales y les dé una visibilidad en el contexto del 100 aniversario, en el contexto del museo y en el contexto de lo que es la exposición comercial del museo. Es decir, vamos a proponer un espacio de exposición showroom para jóvenes diseñadores y marcas locales orientado a la faceta comercial y de visibilidad, para que puedan, bajo la protección y digamos que la ayuda de ese gran nombre que es Balenciaga, dar a conocer sus creaciones a un público que de por sí viene al museo y está sensibilizado, especialmente sensibilizado con la moda, y esperemos que esto resulte en algo positivo que sigamos generando a lo largo de los años. En resumen, este comisariado de Givenchy, estas exposiciones que se van a llevar a cabo por las instituciones culturales que ha relatado antes Miren,
en Europa en este año tan especial para Balenciaga. Ambas cuestiones entendíamos que eran un pretexto, digamos, perfecto, muy adecuado para poder dar un salto de internacionalización del museo y para poder empezar a presentar las exposiciones más allá de, o sea, fuera de nuestras fronteras, fuera de Guipúzcoa, fuera de Euskadi. De ahí que en Madrid vayamos a presentarla, como he dicho antes, aunque todavía no tiene fecha ni lugar. En París sí, lo vamos a hacer en la residencia del embajador en París el 8 de marzo. Hemos contado con la alianza de Tour España, que también está muy interesada en lo que supone la firma y la marca Balenciaga, en el contexto de una presentación de diferentes exposiciones que tienen una vinculación con el Estado español. Concretamente una exposición de las Koplovich y otra del Palais Galiera, que también, si no me equivoco, precisamente desarrolla, versa sobre Balenciaga. En ese campo y en ese contexto, poder presentar ante blogueros, periodistas especializados tanto en el mundo de la moda, de la cultura, como en el del turismo, poder presentar esta exposición que se celebra en la localidad natal de Balenciaga, en Guipúzcoa, en Guetaria, es una oportunidad sin igual para el museo y para la marca turística, para las marcas turísticas que estamos manejando, por aquello de identificarnos y asociarnos a valores que creemos que hablan bien del territorio, de su capacidad emprendedora, del diseño y del buen gusto. Hemendik aurrera, galderak. ¿Puedes profundizar un poco más en lo que va a ser la exposición? ¿Cuántas piezas? ¿Qué tipo de piezas? Sí, actualmente tenemos, o Messier Givenchy ha seleccionado 90 piezas, aunque entendemos que este número puede ampliarse. Y aparte de estas, pues habrá otras tantas en complementos. Esto es sobre todo tocados, digamos que foulards, pañuelos, todo tipo de complementos que completan el look, que puede ser el look de Melon en todos esos eventos importantísimos en los que tomaba parte. Habrá documentación, tenemos en concreto bocetos originales que eran enviados a Madame Melon desde la Casa de París para que ella seleccionara aquellos que se le iban a confeccionar. Habrá también el busto original de Melon que se guarda en los archivos Balenciaga de París, con lo cual era una de estas clientas que no necesitaba ir a hacerse pruebas ni necesitaba ir a comprar personalmente, sino que compraba prácticamente lo que hoy diríamos online. También contaremos con documentación comercial que nos ha facilitado la Oak Springs Garden Library, que es quien tiene o custodia muchas de las cartas y documentación que tenía Miss Melon en torno a facturas y algunas comunicaciones personales con Cristóbal Valenciaga. Contaremos también con material audiovisual facilitado por Messier Givenchy y fotografía de archivo, fotografía histórica que sitúa precisamente a Miss Melon en todos esos acontecimientos sociales relevantes de lo que era un día en su vida, que es uno de los apartados de la exposición y que realmente nos muestra de quién estamos hablando, ¿no? En un 70% serán piezas nuevas. La clienta, bueno, considero que es una clienta que da mucho dinero para abastecer a toda esta empresa la que finaliza con 2.000 empleados en 1969. Realmente lo que tenemos constancia es que posteriormente ella se convierte en clienta de Givenchy y abastece a lo que son tres talleres en los que cada taller puede constar de 20 personas. Durante todo el año hay 60 personas trabajando para esta persona en Givenchy posteriormente, ¿vale? Eso quiere decir que anteriormente ya venía de Balenciaga, sería similar
Es cierto que su implicación para con la casa era muy cercana, siempre haciendo muchos regalos personales, incluso a las jefas de taller, y sí que tenemos constancia documental, incluso de interrelación de cartas de agradecimiento, en las que firma cada una de las trabajadoras agradeciéndole el detalle que ha tenido por mandarle unas fotos o unos pasteles, unas flores, cualquier pequeña cosa. Y para nosotros era importante también la implicación que tiene entre Cristóbal Valenciaga y Rachel Mellon por cierta documentación existente, como cartas relativamente no íntimas, pero que rompen ese vínculo entre diseñador y clienta, en lo que sí que se ve que hay una relación mucho más cercana, en la que deja constancia de posibles visitas a Igeldo, de ella, de cómo ha podido ayudarle con ciertos consejos de jardinería para sus diferentes casas, de toda esa vinculación que nos aporta un poquito más de cercanía entre este mundo tan distante del hombre invisible, como se podría denominar a Cristóbal Valenciaga para los medios, con una clienta también invisible, porque los dos les gusta la discreción. ¿Se sabe cómo llegaron a contactar? Contactaron por mediación del diseñador de joyas Sullenberg, de cuya colección es parte el Museo de Virginia, y este mismo año también va a realizar una exposición de todas las joyas que ella donó de Sullenberg al museo. Y él fue el que le hizo la primera, le asesoró diciendo que debía de comprarse varios modelos. No hizo que fuera a la casa, sino alguien de la casa se acercó a Londres, le sacaron las medidas y concretaron 4 modelos que luego ella recibió en su casa. Y a partir de ese momento es cuando empieza a acudir a los pases y convertirse ya en clienta asidua. Es decir, el procedimiento es diferente al habitual, que también es cierto que hay un punto que es siempre común, que es el aval de alguien para poder entrar dentro de la Casa Valenciaga. En este caso de Sullenberg es además, él no, pero su hermana era clienta de la casa, y hace un poco de nexo entre ellos dos. Y también es cierto que en aquellos años la vida social de Mrs. Mellon tenemos que estar vinculando que es la americana que recibe a la reina Isabel en su casa, en su propia casa. En la visita que la reina Isabel realiza a Estados Unidos, Mrs. Mellon la recibe en su casa. De película, vamos. No lo sabemos porque no hay constancia fotográfica. Es decir, la discreción, lo complicado de esta exposición está resultando buscar archivos fotográficos en los que dé constancia de todo esta compra, de la que sí que tenemos testimonio comercial, porque sí que disponemos de la que es la documentación, facturas, días de fechas de pruebas y demás. Para nosotros es un legado tanto documental como de indumentaria de gran valor, porque nos aporta una serie de datos de gran importancia para todo lo que queremos hablar de la carrera comercial. Habrá sucesivas convocatorias a lo largo del año y, por supuesto, la exposición merecerá una presentación ex professo ahí en el museo, y seguiremos hablando de todo lo que dé de sí este largo año Valenciaga en Guipúzcoa. Así que si no hay más preguntas, o no, es que ricasco.